Bien, aquí estamos nuevamente. Recuerden, esto es Al Detalle y seguimos agradeciendo a las personas que se van integrando en el transcurso del programa. Usted sabe que puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, para que reciba pues las notificaciones y esté enterado de lo que pasa en República Dominicana y el resto del mundo en todo el transcurso de cada 24 horas de los días por venir. Ya tenemos nuestro invitado aquí. Estábamos medio ansiosos porque no llegaba, pero sabemos que es una persona de palabra y que venía, y no importa que el programa esté en la mitad, ya lo tenemos aquí con nosotros, ¿verdad, Abigail? Una persona a quien yo respeto mucho. Me gusta escucharlo cuando trata los temas de salud, aun cuando él mismo dice que él es un profesional que tiene una cosmovisión amplia de todo cuanto acontece a su alrededor. Y eso es bueno porque siempre hay sugerencias importantes. Bueno, pues señores, nada, los periodistas dánsela a Abigail Soto, Abigail Peña y quien les habla, Abigail Soto, pues tenemos el honor de invitarlos a que escuchen a partir de este momento la entrevista, estén atentos, vean que vamos a hacer con el licenciado Chanel Rosa Chupani, quien fue director del Servicio Nacional de Salud y quien hoy pues ha llegado a nuestro programa invitado especial, y por eso siempre decimos que es el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Bienvenido, licenciado. Hey, buenos días, buenas tardes. Un placer estar por aquí al detalle. Un placer estar con tantos amigos. Así es, de tantos años. Es de nosotros. Y la verdad es, Chanel, que con usted lo primero que uno tiene que es analizar. Y no voy a, me decía un médico que no siga hablando del servicio, del sistema sanitario del país, porque mucha gente en este país todavía le falta escuela y no lo entiende. Vamos a preguntar por el sistema de salud en la República Dominicana. Bueno, el sistema de salud, como ustedes hemos visto en los últimos semanas, ha estado sacudido primero por la muerte de los niños que ocurrió en la maternidad, y de los cuales todavía fue en febrero, ocurrió eso, estamos en mayo, mediados de mayo, no sabemos todavía las causas de la muerte de esos niños, lo cual indica que ha habido un gran descuido en ese tema. Conjuntamente con la muerte de esos niños se denunció también que hubo una falsificación, o por lo menos presión para que el personal de salud falsificara la fecha de nacimiento de los mismos, lo cual es grave, porque eso implica también una desconfianza de la ciudadanía, no solamente de parte del servicio como tal, sino también de las informaciones que son importantes porque permiten trazar y planificar las políticas públicas en el ámbito sanitario. Es decir, que ese es un tema crucial. Lógicamente, el sistema de salud ahora pero en esa parte, sí, es amplio, la pregunta es muy amplia y tú la vas a poder responder, pero en esa parte no se ha visto de las autoridades una respuesta contundente a este hecho. No, para nada. O sea, y sabe que en este país un tema saca otro tema de discusión, ese tema ha quedado un poco, se designó una comisión, esa comisión no ha rendido el informe, por lo menos no se ha hecho público, y todavía seguimos con las dudas sobre qué ocurrió, qué provocó esa muerte. Y hay otra, y además la denuncia que se hizo en ese momento, de que no solamente en ese hospital, sino en 4 o 5 hospitales más, también se estaban alterando la fecha de nacimiento de los niños. Como decía, una vez ya transcurrido la pandemia del COVID, que ya la semana pasada la OMS declaró el fin de la pandemia, aunque existen casos aislados, el sistema de salud nuestro se enfrenta a los problemas tradicionales que han sido... También esos problemas han sido, vamos a decir, fortalecidos por la propia pandemia y la secuela de la pandemia. Es decir, que las autoridades nuestras ahora mismo tienen retos importantes porque a esos retos tradicionales se une la denuncia que todos hemos visto sobre el tema del programa de alto costo, que ustedes saben que es un programa que funciona desde hace muchos años y que en la actualidad hay denuncia de que los medicamentos no aparecen en el tiempo y la demanda en que son demandados, lo cual es sumamente grave porque recuerden que las personas que accesan a ese programa son personas, primero, que en muchos casos dependen su vida de esos medicamentos, y segundo, como su nombre lo indica, son medicamentos de muy alto costo que no tiene acceso, la población no tiene acceso fácilmente. Y esos medicamentos se brindan fundamentalmente a personas que lo requieren y que no están en el catálogo de la Seguridad Social. Por lo tanto, es un programa fundamental para la salud de la gente y para disminuir el gasto de bolsillo de la población dominicana. Chanel, señor, usted que conoce bien el sistema de salud de este país,
¿A qué se puede atribuir el que a esta altura de siglo se estén adulterando documentos para justificar muertes en los hospitales? Sí, a veces, mira, a veces los gerentes crean muchas expectativas sobre su gestión. Al no cumplir esas expectativas, recurren a ese tipo de método, que todos sabemos que no es un método sano, que no es un método legal, pero se recurre a ese tipo de método que, como le dije anteriormente, fue denunciado en varios programas. No hay muchos antecedentes que nosotros conozcamos de que ocurra ese tipo de cosas, por lo cual es importante que no se... Porque el tema no es solamente la falsificación en sí, es que ya hay una duda razonable sobre los datos que se aportan del sistema sanitario. Entonces, esa duda permite descreer de cualquier tipo de información, pero también, como dije anteriormente, impide que se formule, que se planifique adecuadamente las políticas públicas en el ámbito sanitario. Hoy vi ¿tú tienes alguna pregunta antes? Hoy vi a médicos de San José de Ocoa y de Constanza que están reclamando y dicen que la situación de salud se ha complicado porque hay muchos pacientes de diálisis y ninguna de esas dos provincias, de esos dos pueblos, una provincia, un municipio, sí, tienen máquinas y que tienen que traer a los pacientes buscar en La Vega, en Santiago, y hablaban los de Ocoa de Baní, de otros pueblos. La situación entonces no ha mejorado en estos 3 años prácticamente. De esos accesos. Y como dije, mire qué es lo que ha pasado, porque la pandemia realmente complicó todos esos temas. Porque al cerrarse las consultas, al cerrarse la atención ambulatoria, las personas dejaron de ir regularmente, como asistía siempre a los centros de salud, y eso lógicamente complica esos temas. Realmente en muchas provincias no hay acceso a máquinas de diálisis, eso hace que los pacientes sean trasladados a otra provincia, pero hay alternativas. Por ejemplo, en algunos casos recuerdo que se contrataban vehículos de parte de los establecimientos de salud para que las personas pudiesen ir cómodamente porque tampoco el sistema sanitario no puede instalar máquinas de anestesia en cada uno de los centros de salud, porque muchas veces tampoco está el personal adecuado para manejarlo. Y eso también implica un costo importante, por eso se hace en hospitales provinciales u hospitales regionales. Por ejemplo, el Hospital de La Vega, que tiene ese servicio. Ahora, escúchame que le interrumpa. Yo escuché en una visita del presidente Luis Abinader a Cotuí, que a Cotuí llevaron ya, que no existía. Hace 8 meses no había unidades para dializar a nadie en Cotuí. Sí. Ya hay. Sí, lo que pasa es que, como le digo, no tiene que ser necesariamente. Yo vi en las publicaciones que hizo la Dirección de Alianza Pública-Privada que había una solicitud de un fideicomiso, una alianza público-privada de una empresa, no sé cuál, para instalar máquinas de hemodiálisis en 25 hospitales, me parece que. O sea, quizá por ese lado hay que ver los términos de esa alianza público-privada. Lo desconozco porque solamente se planteó el tema en sí, no los términos en los cuales se produciría, y eso podría ser una alternativa a ese problema. Pero eso sería privatizar entonces ese tipo de servicio. Por eso digo, hay que ver los términos, porque si eso implica que la gente tenga que pagar de su bolsillo, entonces sí sería ya una privatización en sí. Eso hay que ver los términos en los cuales se haría esa alianza público-privada. 2 preguntitas. Sí. El 911, con eso se lo abarco todo. El 911 y la salud mental, cuando vemos cosas como me parece en el Darío Contreras, que tenían el área increíble, cerrada. La cerraron. O sea, con el argumento de que no se facturaba suficiente dinero. Eso no, en un hospital público, eso nunca puede ser motivo de cierre de un servicio, porque el hospital público no está para recibir ganancias. El hospital público está para dar el servicio. Ese es un concepto de una clínica privada, pero un hospital no puede cerrar ese servicio. Afortunadamente, vi que después de la protesta de varios médicos y de varios usuarios, el servicio fue reabierto, un servicio que funcionaba de hace muchos años en ese hospital y que había sido cerrado. Como le digo, afortunadamente ya sobre el 911, igual que como pasa con el programa alto costo, el 911 también ha habido muchas quejas sobre el servicio. Sobre la demanda creciente de la población del servicio y la respuesta que se da en el mismo. Tal es así que en muchos casos nosotros vemos que la gente no espera que llegue la ambulancia el 911, sino que resuelve como se hacía antes. Y el 911 fue uno de los principales logros que tuvo el país, porque eso
permitió institucionalizar los traslados de los pacientes a los hospitales o las personas que tenían algún tipo de problema. Ustedes recuerdan que en muchos casos ese era un servicio que estaba politizado. En las provincias habían ambulancias que decían donadas por el hospital, por el diputado tal, por el alcalde tal, y eso, reitero, lo que hizo fue despolitizar los traslados de los pacientes y racionalizar el uso de esos servicios. Ojalá que el mismo se mantenga, porque sabemos que no es un tema, es un tema de gerencia fuerte, el tema de, porque son cientos de ambulancias en todo el país. Nosotros dejamos prácticamente en más de 25 provincias el sistema 911 funcionando a toda capacidad. Y no será por eso, el licenciado Chanel Rosa Chupani, usted que tuvo una gestión tan encomiable, que fue reconocida, ¿no sería por el éxito, para no trasladar ese éxito al PRM en su gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana, que dejaron caer el servicio del 911, porque ya estaba montado, como usted dice? Es una teoría que sostiene mucha gente, yo me resisto a creerla. ¿Usted se resiste? Yo me resisto a creerla, aunque también veo que hay muchas obras que quedaron con un 90%. Pues cójame esa, que le iba a hacer esa pregunta. Y no se han concluido. Obras que no se concluyeron por el tema de la pandemia. Porque esas obras todas iban a terminar en la... Yo recuerdo que el hospital de Jarabacoa, hablando de hospitales, un hospital que estaba ya prácticamente bastante avanzado. Y así en algunas provincias, escuelas, ustedes saben que hay decenas de escuelas en todo el país que no se han terminado. En Santo Domingo Oeste, que es una cosa muy penosa, hay un CAI, un centro de atención a la discapacidad, que es algo sumamente importante, porque las madres tienen que trasladarse con sus hijos desde la provincia de Santo Domingo Oeste, del municipio, al CAI de Santo Domingo Oeste, y eso complica muchísimo porque implica mayores transporte, molestias, gastos de transporte, etcétera. Y ese CAI no se ha terminado, a pesar que tenía más de un 90% concluir. Así que yo no sé realmente a qué se debe el hecho de que obras que hace 3 años estaban prácticamente terminadas no sean... La ciudad sanitaria, que ustedes saben también que quedó bastante avanzada y que en una oportunidad se anunció que se iba a abrir, no solamente funciona en algunas áreas. El hospital Padre Villini, que se hizo una inauguración, esa inauguración solamente es el área de consulta. Un hospital sin internamiento no es hospital, porque lo que hace un centro de salud que se denomine hospital es que se ingrese personas, no que se dé consulta, porque eso es ambulatorio, esos servicios ambulatorios. Entonces, ese tipo de elementos, la verdad que llaman a confusión. Y ojalá que pueda concluirse en lo que queda de campeonato gubernamental. Doctor, yo no quiero atribuirme conocimiento de licenciado Chanel Rosa, conocimiento del sector salud, pero lamentablemente para mí, aunque yo no quiera, yo inicié mi carrera, mi vida laboral en salud pública. Y yo con el tiempo he ido viendo los ministros. Para mí la peor administración que hubo en salud pública fue la de Altagracia Guzmán Marcelino, la peor. El dengue aquí, están las estadísticas ahí. Y la inversión que hizo salud pública en ese momento, dije, para erradicar el dengue. ¿Cuál de las dos? Pues y ahora, ya tuvo 2 veces. Ya le dije una. Ella tuvo 2 veces. Las 2 veces de Soldevila yo estuve en salud pública. ¿Cuál de las 2 veces? Ella tuvo 2 veces, ella. Sí. No. La que concluyó el 16 de agosto del 2000. Para mí esa fue la peor gestión que se ha hecho en salud pública. Y ahora veo a este hombre de Santiago, que fue director del hospital más importante del Cibao, que para mí es un fracaso. Entonces, parecería que este hombre le sigue los pasos a la Guzmán Marcelino. Bueno, eso es una gran... Mire, yo amiga suya, estoy en desacuerdo totalmente. Yo creo que muchos de los avances que hay actualmente en el sistema se logró en la gestión de la doctora Guzmán Marcelino. Claro. Que ella en su segunda gestión provocó... La doctora Guzmán Marcelino no terminó la gestión del 2000, del 96 al 2000. Recuerde que fue el doctor Juan Octavio Ceballos. La doctora Guzmán estuvo unos meses y luego pasó el doctor Juan Octavio Ceballos. El tema del dengue es un tema... cíclico en nuestro país, que tiene que ver mucho, no solamente con la salud, también tiene que ver mucho con la responsabilidad de las personas, del ciudadano, y tiene que ver también con la disposición de agua. Por ejemplo, hay años que son más epidémicos que otros. Yo recuerdo que el año 2019 fue un año
críticos en el término de dengue. Y recuerdo que hubo miles de casos y fallecimientos también. Los años posteriores, las medidas que se tomaron para el COVID sirvieron también para amenguar el tema del dengue, porque había poca movilidad de la persona, la gente se lavaba más las manos, etcétera. Habían medidas que sirvieron para ambas cosas, pero el doctor Rivera, lamentablemente le ha llegado, usted sabe que él no comenzó esta gestión, él estuvo ahí después del doctor Plutarco Arias, y lamentablemente ha tenido que luchar con las secuelas de la pandemia. Sí hay temas, como yo le acabo de decir, que son temas importantes, como por ejemplo el sistema de alto costo, programa de alto costo, que es un programa que depende del Ministerio de Salud Pública y donde ha habido constante, permanente y frecuente denuncia de tardanza o escasez de medicamentos en los mismos. Chanel, yo denuncié hace como 3 semanas aquí que me visitaron 3 licenciadas en enfermería, sí, que tenían más de un año, que habían dado, una le quitaron 20,000, otra 25, a 2 de a 20,000 y una dio 25,000 pesos para nombrarla en el Ministerio de Salud Pública, y que ellas no querían que su nombre apareciera, pero sí venían responsablemente en el Ministerio o en el Servicio, en el Servicio Nacional de Salud, y que de recursos humanos había una gran cantidad, me pedían que se investigara, si quería, porque había una cantidad de enfermeras que le quitaban para nombrarla 20 y 25,000 pesos, y aseguraban que de nombrarla tenían que dar los primeros 2 salarios. Wow. Y que hay una cantidad de más de 50, me decían ellas, que han hecho eso y no les salen los nombramientos. Ustedes como partido debieran investigar esa situación. Es una denuncia gravísima. Es una denuncia gravísima. Recuerden que al principio de este gobierno hubo una denuncia similar en salud pública, por la cual fue... Dice que por eso se fue de ahí. Desvincularon al director de recursos humanos en ese momento. Lamentablemente eso no se investigó, o sea, si se investigó nunca se dio un informe, y yo no había escuchado esa denuncia, pero sí es importante poner atención a la misma. Ojalá que ustedes como partido le den seguimiento a eso, porque yo creo que si vamos a hablar de transparencia, debe estar en todas partes. Así es. Aunque de acuerdo a Participación Ciudadana en el día de ayer no está en todas partes. Dígame del PLD, ¿cómo anda el PLD en estos momentos? Bueno, el PLD está en su campaña con su candidato, su eventual candidato, el doctor Abel Martínez, y estamos haciendo recorridos en todo el país. Lamentablemente, por el fallecimiento de su madre, este fin de semana se suspendió el recorrido que se iba a hacer en toda la vuelta al lago, y ahí estamos en ese proceso. El licenciado Francisco Javier también está como jefe de campaña encabezando diferentes actividades en el país, el secretario general por igual. Y como ya ustedes saben, yo la semana pasada lancé mi candidatura a diputado por la Circunscripción 1, y en eso estamos. Y quiero aprovechar para agradecer el respaldo de tanta gente que me ha llamado, que me ha escrito, gente que no pertenece a ningún partido, gente que no pertenece al PLD, incluso gente que pertenece a otro partido distinto al PLD, que me han escrito, que me han llamado. La verdad que yo... ¿Por la 1? Sí, por la 1 del distrito. Estoy sumamente agradecido. Qué bueno, qué bueno. Y ojalá contar con el apoyo. Importante que personalidades como usted lleguen al Congreso. Ojalá que los partidos piensen y que vuelvan a ese Congreso. Sí, así es. Que uno tuvo la oportunidad de estar ahí. Yo, el orgullo más grande mío de haber llegado en el 90 al Congreso, donde en vez de yo llevar un sobre café, me brindaban el café, donde tuve la oportunidad de estar ahí con Blanco Fernández, con los Ducudrey, con tantas personalidades del país tan importantes, y el Congreso últimamente se ha cualquierizado. Ojalá que los partidos lamentablemente hay que decir que cuando los partidos hacían la lista de candidatos, el Congreso tenía mayor cualificación. Así era. Ustedes recuerdan que ahora lamentablemente, porque ahora se impone mucho el dinero. Exactamente, ahora se impone mucho el dinero. Así es. ¿Por qué ir al Congreso? Ajá. Bueno, ustedes saben que yo soy un servidor público desde hace más de 35, casi 40 años. Y todo ese tiempo yo me he desempeñado en el área ejecutiva. Yo pienso que es importante porque aquí nosotros quizás el Congreso, cuando usted evalúa el Congreso salen de las instituciones peor valoradas en todas las encuestas que se hacen. Entonces yo pienso que uno puede ayudar a mejorar la imagen. Yo creo que hay cosas importantes en 3 ámbitos: en el ámbito de representación, en el ámbito de legislación y en el ámbito de fiscalización. Yo creo que son 3 aspectos importantes que se pueden hacer del Congreso. Y no tener a veces un Congreso tan pasivo. Incluso
yo digo, aunque mi propio partido tenga el poder, el legislador tiene que tener una labor activa de fiscalización, porque es la representación del ciudadano frente al Poder Ejecutivo. Una periodista pro Fuerza del Pueblo, amiga mía, que yo respeto mucho, escribió hoy que hay un disgusto muy grande de Francisco Javier y que cualquier cosa pudiera pasar. ¿Qué está pasando en el PLD? No creo. Al contrario, usted ha visto al licenciado Francisco Javier integrado plenamente en la campaña del candidato Abel Martínez, o sea que no creo que haya mayores disgustos ni mayores problemas. Gana Chanel Rosa en una primaria interna la candidatura en la circunscripción. Ustedes saben que el partido decidió el método de encuestas, o sea, se van a hacer encuestas a nivel nacional, entonces quienes salgan en esa encuesta van a ser los candidatos del partido. Entonces, yo no tengo duda que va a ganar. Entonces, tiene ahí, un respeto eso es lo que pasa, incluso Miguel, lo que ocurre es que ahí no solamente van a opinar los miembros del partido, sino también la población en sentido general. No tengo duda que Chanel Rosa Chupani va a ganar, tiene un respeto muy grande en la población y como él dice, no del PLD, sino de los ciudadanos que vieron y que han visto sus servicios en la administración pública que son ejemplares. Y yo puedo testificar eso. Antes de cerrar el programa, y no voy a decir por qué, pero yo puedo funcionario de testificar. primera categoría y andaba solo, sin altanería, sin arrogancia y sin prepotencia en los lugares. Muchas gracias. Yo no lo vi como funcionario cuando fue y cuando ocupó las posiciones, porque siempre he dicho que los amigos, mientras menos tiempo uno le quita, más le sirven al país. Y por eso hoy ya él no está, pero ahora sí lo voy a ayudar a que llegue a estar en el Congreso. Así es que cuente con nosotros y a Francisco Javier, que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión.